Doctora Coralina, ¿y cuál es la sobrevida de tus pacientes? Los pacientes con enfermedad celíaca suelen tener un buen pronóstico, pero si se hace un diagnóstico de enfermedad celíaca, claro. Lo digo si se hace porque si tenemos a un niño con anemia, con déficit de su crecimiento, con déficit de vitaminas, perdón, y con todos los síntomas que hablamos, si no se diagnostica a tiempo, es un niño que no va a tener un crecimiento y un desarrollo adecuado. Pero inmediatamente tú logras hacer el diagnóstico y gracias a Dios ya cada día al ser la enfermedad más común, el diagnóstico se puede hacer más temprano, incluso con un niño hasta de 1 año, ya tú puedes identificar que hay cierta intolerancia. Entonces inmediatamente tú retiras el gluten de la alimentación del paciente, va a mejorar. O sea, la mayoría van a mejorar y si no mejoran es por lo que decía, de que tenemos que ver si hay una buena adherencia, si hay un buen apegamiento a la alimentación libre de gluten y ya si a pesar de asegurarnos de que el paciente eliminó el gluten o que al niño se le eliminó todo lo que contiene gluten, continúan los síntomas, pues debemos investigar y descartar que no haya otras cosas agregadas o que realmente no sea una enfermedad celíaca. Dentro de los diagnósticos, pero es sobre todo en los adultos, el síndrome de sobrecrecimiento bacteriano, que en días pasados o hace varias semanas hablamos de él, puede confundirse con la enfermedad celíaca por el tipo de síntomas. Pues puede haber distensión, también puede haber, dependiendo del el subtipo de síndrome de intestino irritable, puede haber estreñimiento, puede haber diarrea y todo esto puede presentarse en la enfermedad celíaca. Entonces, si el paciente no mejora, quizás estamos enfrente de un síndrome de intestino irritable. Otra cosa que también tenemos que hacer diagnóstico diferencial si no vemos mejoría o si vemos algún signo de alarma, es que no haya un linfoma intestinal, que es un tumor que aunque es poco frecuente, se puede presentar, o que no haya un tumor a nivel de intestino delgado en cualquier trayecto. Entonces, todo eso tenerlo pendiente. Pero a un niño con enfermedad celíaca o un adulto en general, la sobrevida es buena siempre y cuando se haga un diagnóstico y se logre retirar el gluten de su alimentación. Ya luego el déficit que pueda haber de proteínas, de vitaminas, eso se puede corregir la mayoría vía oral. Eso se trata y el niño mejora o la persona mejora. De hecho, por eso es que vemos que hay pacientes con enfermedad celíaca, como la paciente que llamó ahorita, que pueden quizás, entre comillas, nosotros asumiendo que ella tiene enfermedad celíaca, que no podemos hacerlo, pero poniendo el ejemplo, pueden tener enfermedad celíaca y vivir toda la vida con ella y no pasar nada. Obviamente, lo que uno recomienda es que se elimine el gluten porque entonces la exposición constante va a siempre producirle una inflamación a nivel del intestino y esto puede entonces degenerar en todo lo que ya hemos hablado de los déficits de vitamina y demás. Vamos a escuchar qué dice la gente, doctor Lafontaine. Buenos días, adelante. Buen día, yo sintonizo tarde, interesante programa, pero quiero saber si hay alguna relación entre el gluten y el sistema inmunitario bajo, y también las alergias, la alopecia, los problemas menstruales en la mujer. Si es cierto lo que escuché por Facebook, que este tipo de sustancias hace daño a eso. Muchas gracias. Sí, el gluten puede producir, pero en individuos que tienen cierta predisposición genética. Es verdad que se ha asociado a alopecia, todo eso, pero por eso incluso es que hay personas que como leen o escuchan todo eso, deciden eliminar el gluten de su alimentación con el miedo de que le vaya a producir alopecia, que le vaya a producir algo de la piel. Calvo. Que se vaya a quedar calvo, exacto. Entonces, esto suele suceder en individuos que tienen predisposición o sensibilidad al gluten. O sea, esto no tiene que pasar en todos los pacientes porque imagínense ustedes, la mayoría entonces que consumimos cereales, que consumimos trigo, estaríamos calvos con afecciones en la piel o con todo lo que se hace, si no es el caso. Entonces no. Vamos a ver qué dice la gente. Muy buenos días, doctora Coralina Santana, enfermedad celíaca, pero usted puede preguntar lo que sea de gastroenterología. Adelante. Sí, buenos días. Adelante, buenas. Sí, mi nombre es Benedicto Monegro. Quiero preguntarle a la doctora. Yo voy a cumplir 79 años, soy diabético, pero tengo 1 año y pico que para evacuar tengo que utilizar pastillas. Me hice la coloscopía de un doctor en el hospital Morgan, no me encontraron nada y
no me pusieron ningún tratamiento. Ujú. Entonces yo, bueno, me he quedado así, que para evacuar tengo que utilizar pastillas, pero no me siento nada, ningún tipo de dolor, ni nada. Entonces quisiera saber, ¿Y cuántas veces a la semana evacúa tomando la pastilla? bueno, yo 2 veces a la semana. Muy bien. Ok. Muchas gracias. Parece una persona de edad avanzada por la voz. 79 años. 79 dijo, ¿no? Bueno, en su caso, con la edad y también con la poca movilidad, el colon obviamente se vuelve un poquito más lento y con la edad también se enlentece, se pone más lento también lo que es, o sea, lo que son los movimientos intestinales. Hay que revisar la parte de la dieta, en su caso, ver la cantidad de agua que está tomando. Si no tiene ninguna contraindicación cardíaca o renal o de otro tipo, lo ideal es que tome de 2 a 2.5 litros de agua al día y atacar mucho la dieta, tratando de ingerir muchas frutas, muchos vegetales, por ejemplo, en la mañana, siempre a media mañana una porción de frutas y en la tarde frutas que no tengan tanto contenido de azúcar por el tema de la diabetes que ya tiene y muchas fibras, que la mitad del plato de un paciente deben ser la mitad de vegetales, una pequeña porción de carbohidratos, ya sea arroz, víveres, y una pequeña porción de carnes, que sean carnes preferiblemente hervidas a la plancha o al vapor. No sé si puede caminar, si puede caminar también le ayudaría la caminata. Y si esté evacuando solo 2 o 3 veces por semana, o sea, si a pesar de la dieta todo esto continúa, sería bueno que vuelva a la consulta de gastroenterología a ver si se le pueden agregar fibras o qué modificaciones se puede hacer para que evacúe un poco más, porque quizás 2 o 3 veces se está quedando un poquito corto a la semana. Bueno, hoy conversamos con la doctora Coralina Santana y usted tiene la oportunidad de conectar con ella a través del 809-682-9850, línea internacional 833-380-0062. También lo puede hacer a través de YouTube. Usted entra al chat de YouTube y hace sus preguntas. Doctora Coralina Santana, también la encontramos en su consulta. El teléfono es el 809-341-8320. 809-341-8320. Doctora, usted mencionaba todos estos síntomas que puede tener el paciente celíaco, pero ¿hay algunas complicaciones que pueden sumarse con el tiempo a la salud del paciente? Sí, lo que comentaba de los déficits de proteínas, o sea, de vitaminas, déficit de calcio, déficit de vitamina D, que haya que reponerlas. Estos pacientes tienen un riesgo aumentado de tener linfoma a nivel del intestino, pero es sobre todo si no se retira el gluten de la dieta de ellos. En el caso, por ejemplo, de los hombres, puede haber problemas con la concepción, problemas a nivel de los espermatozoides por De fertilidad. de fertilidad. Por lo mismo, o sea, el papel que juega el tema del calcio y la vitamina en ellos. Entonces, también es una causa que se investiga. En el caso de los hombres, cuando uno tiene un paciente con enfermedad celíaca, la historia clínica es sumamente importante porque, por ejemplo, también se relaciona con una menstruación, un inicio de la menstruación tardía en las mujeres, con infertilidad en el caso de ellas, y de hecho cuando se está investigando esta parte, siempre, o sea, el ginecólogo, una de las causas que se investiga es la parte intestinal por la asociación que hay entre enfermedad celíaca y con la dificultad que puede haber en algunos pacientes en cuanto al tema de la fertilidad. Entonces, el déficit de vitaminas, la parte de la fertilidad y el riesgo aumentado que tiene el paciente de tener linfoma a nivel del sistema nervioso, o sea, a nivel cerebral. También puede haber neuropatía periférica, o sea, el paciente puede presentar dolor o molestia a nivel de los nervios. Y puede incluso tener una marcha anormal, secundario a la exposición crónica al gluten, y esto se ve sobre todo en los adultos. Doctora, estamos hablando del sistema inmunitario, gluten. ¿Qué hubo con estos pacientes y el COVID? Bueno, no se ha reportado que haya, por ejemplo, una presentación diferente a la de la población en los pacientes con enfermedad celíaca y COVID, lo que se ha visto hasta ahora. O sea,
Quizás, por ejemplo, los síntomas se pueden exacerbar más, pero eso tiene que ver directamente con el consumo de gluten. Pero que haya un factor de riesgo añadido por el hecho del paciente tener enfermedad celíaca, no. Doctora, usted hablaba de que el manejo con estos pacientes es exclusivamente excluir de su dieta el consumo de gluten. No hay medicación, no hay fármacos, no hay nada de eso, No, solo la dieta. No, simplemente que el paciente sepa que debe evitar o excluir el gluten de por vida. O sea, no es que lo voy a excluir ahora porque tengo síntomas y voy a durar una dieta de 2 meses. No. Si es enfermedad celíaca, el gluten, o sea, la harina de trigo, cereales, malta, cebada, todo eso debe ser excluido y de por vida. El paciente, de hecho, muchas veces se puede dar cuenta que inmediatamente consume gluten, presenta síntomas de manera muy rápida. O sea, comienza la diarrea, la distensión, esa digestión lenta, el dolor abdominal, todo eso asociado al consumo. Así que lo ideal es evitarlo por completo y de por vida. Ni siquiera en los dos días de Navidad. La gente que Bueno, le toca Las la trampas, no La son trampa válidas las navideña. trampas, doctora. Claro, claro. ¿Son O sea, válidas? no son válidas. Ah. En la vida médica no son válidas, pero en la vida real de un paciente, pues ustedes saben que es súper difícil. Pero no, lo que le recomiendo al paciente es que no abuse. O sea, y si tú vas a hacer un mal de un desarreglo, porque incluso estás en una actividad, en una festividad, bueno, se puede hacer un desarreglito, aunque yo no debo recomendar eso, claro. Pero ya que el paciente, por ejemplo, abuse y que tenga un consumo excesivo de gluten, a sabiendas de que eso le va a producir inflamación a nivel del colon y de ahí se van a derivar todos los síntomas, no es adecuado, o sea, eso no está bien. Porque al final el paciente es el que termina perjudicado. Justamente- Y van a aparecer síntomas. Siempre que él consuma gluten, eventualmente puede tener síntomas. Justamente en eso que acaba de mencionar, doctora, esos pacientes pueden consumir en cantidades mínimas el gluten, o sea, no es lo mismo que se coman un pedacito de pan que se coman 2 panes, por ejemplo. ¿Pueden comerse el pedacito de pan o no deben? No deben consumir nada que tenga gluten o sus derivados, aún sea poquita la ingesta, lo ideal es que no lo consuma. Entonces que aprenda a consumir alimentos y para eso entonces vamos a enlistar, Coralina, una serie de alimentos que son quizás las opciones. Vamos a ver lo que dice la gente, pero vamos a darle también pues la oportunidad de que conozcan cuáles son esos alimentos que hay que obviar y cuáles entonces son buenos para ellos. Buenas, diga usted. Espérate, Mauro, yo soy yo otra vez, no sé, tengo suerte de hablar con usted, pues no me pierdo su programa. Ajá. La doctora lo que me dijo a mí, que no me puedo poner la inyección de la hepatitis, ¿le pone? Porque ya yo había estado en contacto con alguien, pero ya no me puso tratamiento ni nada, me dijo que no. Muy bien, gracias. Sí, me parece adecuado lo que hizo la doctora. Igual siempre es bueno que cuando, o sea, si queda con alguna duda, primero preguntarle siempre al médico, que entiendo que uno siempre está en la mejor disposición de aclarar cualquier punto, como, o sea, el médico conoce bien el caso y quizás a veces es un poquito ser más explícito. Entonces, siempre que uno tenga duda, preguntarle al médico lo más mínimo. Y si ella le recomendó no colocar la vacuna, pues yo en ese sentido estoy de acuerdo con ella. Vamos a seguir escuchando qué dice la gente. Buenos días. Sí, buenas. Mire, yo estoy haciendo pan artesanal aquí en mi casa, cambiando la harina de trigo por harina de almendra. Y me ha dado muchos resultados, porque hay veces que, óigame, uno se ha acostumbrado a comer pan. Entonces yo hago una cantidad pequeña y realmente como 3 días de eso, cuando tengo deseos de comer como pan. ¿Eso está bien o no debo de hacerlo? No, está bien, porque la está sustituyendo y le está sustituyendo por un alimento que no contiene trigo. Entonces yo estoy de acuerdo con esa alimentación o con esa rutina de alimentación. No la veo mal. Doctora, imagínese que usted va un fin de semana, ¿verdad? La cátedra médica le pagó un fin de semana y usted va a ir a un hotel y tiene un buffet ahí y tiene enfermedad celíaca. ¿Qué puede comer usted de ese buffet? Arroz, maíz, Casabe. leche,
y todos sus derivados. ¿Y el o sea, casabe? ¿De la eh, yuca? Sí, O puede sea, comer casabe. ahí no hay tema, ¿verdad? Sí, Vamos a puede ver, hay comer una casabe. lista, Entonces lista. tenemos Sale maíz, barata la doctora. arroz, Sale barata. todo lo que es fruta y frutos secos, leche y sus derivados, o sea, todo tipo de quesos. Claro, se no hay añadido una intolerancia a la lactosa, por Lactosa. verdad. Sí. Todo tipo de carnes y vísceras frescas. O sea, no hay restricciones con el tema de las carnes. No, Y usted decía, siempre y cuando no estén empanizadas. exacto. Aclarar Eso esa es bien parte. importante porque tú vas y dices, dame una pechuguita, pero entonces la pechuguita viene envuelta en harina y ahí está, entonces está consumiendo gluten, ¿no? El Entonces, tema de la carne roja, ah, usted dijo algo de la carne roja. No consumirla en exceso, Ok. pero ya eso es de manera general por a todo lo que se asocia el consumo excesivo de carnes rojas, cáncer de colon, estreñimiento y demás. Ok. Entonces puede consumir huevos, mariscos, pescados frescos, camarones, aceites vegetales, mantequilla, manteca de cerdo, vinagre, o sea que al final es bastante Puede comer de amplio. todo. Sí, puede consumir golosinas, bebidas y de manera puntual va a evitar chocolates que contengan gluten, las harinas, como hablamos, todo tipo de galletas o bizcochos que sean hechos a base de harina regular. O sea, todo La eso está cerveza prohibido, ¿no? Está prohibido. Exacto. La cerveza está prohibido por lo que hablábamos de la cebada. Café si tiene malta o si tiene cebada. Esos, por ejemplo, que a veces vienen en máquinas, hay que leer o sea, siempre lo que contienen porque puede haber un cierto contenido de estos ingredientes. Las frutas que son secas pero que son enharinadas, el yogur que tiene malta o que tiene cereales con gluten. Y como dijimos, por ejemplo, la salsa bechamel o salsas preparadas que como base de su preparación está la harina de trigo. Entonces, no es tan complejo. No es tan complejo. O sea, hay una variedad muy amplia y ya, por ejemplo, como dijo esa paciente, ya hay pan de harina de almendra. Hay muchísimas opciones. Hay pastas también que son libres de gluten. Y como el paciente puede consumir arroz, por ejemplo, harina de maíz. Entonces tiene muchas opciones, no es tan restrictivo como uno pensaría. Al principio sí cuesta un poquito la adherencia, pero ya después que el paciente le coge el piso, no pasa nada. 809-682-9850 es la línea de contacto nacional aquí en cabina y la línea internacional 833-380-0062. Hoy estamos conversando con la doctora Coralina Santana y hablamos sobre enfermedad celíaca. La doctora Coralina tiene consulta en Sedimat y en Sendoe, por allí pueden encontrarla, pueden hacer sus citas a través del 809-341-8320. 809-341-8320. Por allí pueden hacer sus citas con la doctora Coralina y pues ir a darse su chequeadita en los temas de gastroenterología, porque es importante prevenir la aparición de ciertas enfermedades y complicaciones a nivel del sistema gastrointestinal. Doctora, ¿quién atiende esta enfermedad? Si ya un oyente escuchándonos identifica que tiene estos síntomas y desea ir con un especialista para descartar el diagnóstico, ¿a qué especialista puede dirigirse? En los adultos, el primer abordaje debemos hacerlo nosotros, los gastroenterólogos, que nos encargamos de toda esa parte del tubo digestivo. En los niños, cuando un niño está enfermo, a donde primero uno acude, lógicamente, es a su pediatra. Claro. Ya prácticamente todos los pediatras tienen una buena experiencia identificando los síntomas que son altamente sugestivos de enfermedad celíaca y el diagnóstico lo puede hacer el pediatra. Si le genera alguna duda o quiere referir al niño, entonces tenemos también los pediatras gastroenterólogos. Entonces, dependiendo lo que vea el pediatra del niño, entonces lo refiere al pediatra gastroenterólogo, pero en general en el caso de los niños un pediatra tiene la facultad, la facilidad de hacer el diagnóstico y en el caso de nosotros, o sea, en el caso de los adultos, pues los gastroenterólogos nos encargamos. Vamos a escuchar qué dice la gente. Buenos días, adelante con su pregunta. Sí, gracias. ¿Cuáles son los síntomas de la intolerancia al gluten? Hablábamos de distensión, o sea que el abdomen, la barriga como que se avienta, se pone grande. Puede haber muchos gases, tanto eructos como flatus, dolor abdominal. El paciente puede presentar grados variables de dolor y puede haber diarrea. Entonces, la diarrea, que es una diarrea que suele ser voluminosa, o sea, con mucho contenido de heces, y que puede tener un color un poquito más claro de lo habitual
y podemos ver que las heces explotan en el inodoro cuando uno evacúa. Estos síntomas no son 100% específicos. A veces hay pacientes que solo pueden presentar la distensión, otros pueden presentar la diarrea. Los síntomas tampoco no son necesariamente constantes, o sea, pueden ser intermitentes, van y vienen, sobre todo si el paciente consume gluten o lo ha consumido recientemente. Doctora, ¿existen diferentes tipos de celiaquía? Que puede decir que unos pacientes se complican más que otros, que una tiene un nivel más grave que otro. La celiaquía se clasifica según los síntomas, o sea, en enfermedad celiaquía sintomática, la subclínica, la sintomática, que es el que presenta todos los síntomas típicos que ya hemos hablado. Sí. La subclínica, que puede presentar los síntomas de manera como muy vaga o muy inespecífico y sobre todo de manera muy intermitente. Y la latente, que son pacientes que probablemente, vamos a suponer de niños, tenían enfermedad celíaca y presentaban los síntomas de manera muy típica, y ya de grande, entonces no lo presentan con cierta frecuencia. Entonces, obviamente, los pacientes que tienen enfermedad celíaca sintomática, o sea, con todos los síntomas clásicos, son en los que tú más haces énfasis en la parte de la dieta, porque son los que te pueden presentar ciertas complicaciones. Porque ya tienen diarrea, tienen probablemente pérdida de peso por la diarrea constante y todas las complicaciones asociadas, y a esos les puede ir peor, y entonces tú en ellos insistes más en que retiren el gluten para ver si esa mucosa del intestino se restaura y el paciente se mejora. Además de la dieta, doctora, ¿existen algunas recomendaciones para que sea más llevadera la vida del paciente celíaco? Llevar un estilo de vida saludable, o sea, hacer ejercicio, tomar suficiente agua, ingerir muchas frutas, muchos vegetales, que sea una dieta muy variada para que no tenga déficit o carencia de ciertas vitaminas o nutrientes, y ya. O sea, puede hacer su vida completamente normal, lo único que va a excluir el gluten de su alimentación, pero eso no le impide hacer absolutamente nada. Ya obviamente si hay algunas complicaciones asociadas, pues hay que ver, por ejemplo, si hay que corregir algunas vitaminas, pues se corrigen, pero el paciente no va a tener complicaciones o no debe tener complicaciones más allá de eso. Si salen lesiones en la piel o si uno ve alguna sospecha de que puede haber alguna complicación diferente o una posibilidad de linfoma intestinal, que en el caso de ellos tienen un riesgo un poquito más aumentado que la población normal, pues uno se mantiene vigilante a este tipo de cosas. Doctora, ya llegando a los últimos minutos del programa del día de hoy hemos estado conversando con la doctora Coralina Santana sobre la enfermedad celíaca. Nos gustaría que usted pudiera hacer ese recuento nueva vez para que la gente se quede con esta información de estos alimentos que debo evitar, que no puedo consumirlos ni siquiera haciendo trampa, que debo limitar el consumo durante el resto de mi vida, y estos alimentos que sí puedo consumir, para que la gente se quede con este fresco. Agarre lápiz y papel y anote por ahí que la doctora Coralina va a dar este listado ahora nueva vez. Adelante, doctora. Entonces, dijimos que la enfermedad celíaca se caracteriza por una intolerancia o una sensibilidad al gluten, y que el gluten se encuentra en ciertos alimentos como la harina de trigo, los cereales, la cebada y el centeno, entre otros, pero estos son los más comunes. El paciente, cuando ingiere alguno de estos alimentos, puede presentar dolor abdominal, puede presentar distensión, o sea, la barriga se le puede poner grande, puede tener aumento de gases, ya sea eructos por arriba o flatus por debajo. El paciente puede tener diarrea, y esta diarrea, que usualmente son heces líquidas, a veces pueden presentar heces pastosas, suelen ser en gran cantidad en algunos casos y con presencia de... O sea, pueden notarse las heces flotando en el inodoro por esteatorrea, que es como lo conocemos en medicina. Entonces, si alguno de estos síntomas se presentan, sobre todo luego de consumir algo que contenga gluten, por ejemplo, pan, alguna avena o alimentos de ese tipo, lo ideal es que el paciente esté muy pendiente a cada cosa que sucede en su cuerpo, a cada síntoma, para que pueda buscar ayuda, para que se oriente y se acerque a la consulta de gastroenterología, y entonces revalorar, hacer una buena historia clínica, hacer una buena evaluación y comenzar con el abordaje diagnóstico, que usualmente son pruebas de sangre, y con una colonoscopía, endoscopía o con ambas, tomar biopsias del intestino delgado y ver si el paciente realmente confirmar el diagnóstico de enfermedad celíaca. Pasa que a veces lo presentan muchos miembros en una casa y entonces el paciente dice, bueno, yo presento diarrea con frecuencia cuando
consumo pan y ya por ahí se da cuenta que sus hijos o que su bebé también lo presenta con cierta frecuencia, entonces estar muy pendiente a todos esos síntomas a nivel familiar porque hay un componente hereditario bastante grande para esta enfermedad. Cuando se diagnostica la enfermedad, tener pendiente que inmediatamente tú retiras el gluten de la dieta, el paciente debe mejorar y los síntomas deben desaparecer en su totalidad al cabo de días e incluso semanas. ¿De acuerdo? Bien, la doctora Coralina Santana está en Sedimat y Sendoe, por allí pueden ir a consulta con ella, pueden hacer sus citas al 809-341-8320, 809-341-8320, vía WhatsApp, usted escribe y dice quiero una cita con la doctora Coralina y por allí le van a atender para que usted vaya y cuide de su salud, porque el propósito de nosotros aquí como equipo en Cátedra Médica cada día es llevar la información para que usted la guarde ahí en su memoria y pueda aprender a cuidar de su salud. Doctora Coralina, muchísimas gracias por acompañarnos en el día de hoy. Gracias a todos ustedes, gracias a todas las personas que nos escuchan. Como siempre, un placer y nos vemos pronto por aquí, Dios Esperamos mediante. que así sea. Sí. Será hasta mañana cuando nos reencontremos en este espacio. 10:30 de la mañana es la cita en Rumba 98.5 FM. Hasta mañana.